Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Espero que estén bien, que hayan pasado un buen fin de semana. Hoy quiero iniciar nuestra clase del día sobre un tema bastante específico, ya que estuvimos hablando de medidas de tendencia central. Hoy vamos a estar hablando específicamente de lo que es una cuestión de medidas de dispersión. Ahora quiero confirmar con ustedes si me escuchan bien, porque estábamos con algunas dificultades con son, si es que me escuchan bien, si me confirman. Sí, profe, te escuchamos bien. Sí, bueno, está bien, porque el día de hoy estuvo un poco con dificultades para programar la clase, entonces me dijeron que para alargar nuestro horario y demás estaba en el plan básico nada más y creo que vamos a poder dar hoy la clase por lo menos más de 40 minutos, por suerte. Bueno, en cuanto al desarrollo de la clase pasada, haciendo una retroalimentación de esa clase, la cual estuvimos hablando de dos tipos principales de medidas de tendencia central. Una es la que se refiere a los datos que no están agrupados y están divididos en tres, que son la moda, la mediana y la media aritmética, ¿sí? Entonces, he visto dentro del grupo que estaban haciendo sus tareas, me parece excelente eso. La cuestión es que no confundan nada más las fórmulas, ¿sí? Están las fórmulas dadas que son para las tablas que habíamos ya desarrollado, van a poder ver inclusive en la clase grabada pasada, y están las que son exclusivamente para los datos que son sueltos o que no están agrupados en tablas, ¿sí? O sea, hay fórmulas para las que son propias de las tablas y hay otras que no, que simplemente son para datos que no están agrupados en tablas, ¿sí? Esa diferenciación siempre lo tenemos que realizar. Recuerden que en la primera parte del Power desarrollado era que habíamos especificado cuáles eran, ¿sí? Inclusive con los ejemplos, ¿sí? Entonces, esa parte nomás quería un poco comentar, y el día de hoy vamos a dar continuidad atendiendo a las medidas de dispersión, ¿sí? El día de hoy voy a estar hablando específicamente de las cuestiones de las medidas de dispersión. Una de las cuestiones a la cual se refiere estas medidas de dispersión vendría a ser la cuestión de que generalmente lo tenemos como indicador a la media aritmética, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de medidas de dispersión? Las medidas de dispersión, en realidad, se trata de un cálculo a través de distintas fórmulas, ¿sí? De arrojar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable. En otras palabras, las medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve mucho o poco, o más o menos que otra. La razón de ser este tipo de medidas es conocer la manera resumida, en manera, digámosle, resumida, una característica de la variable estudiada. En este sentido, debe acompañar a las medidas de tendencia central. Por eso dije que estábamos hablando de una clase de continuidad de las medidas de tendencia central. Juntas ofrecen información de un solo vistazo que luego podremos utilizar para comparar y, si fuera preciso, tomar decisiones, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que hacen las unidades de medidas de dispersión? En realidad nos dice qué tan cercano o qué tan lejano puede estar una variable de su media, ¿sí? Entonces, a partir de eso son fórmulas que podemos aplicar a partir de las medidas de tendencia central, que son la moda, la media y la mediana. Pero en este caso vamos a enfocarnos más en la media, ¿sí? En la media aritmética. Entonces, si yo la veo en el centro, un dato viene en el centro, y luego quiero saber qué tanto se alejó de ese centro, es lo que me dan las medidas de dispersión, ¿sí? Qué tan lejana o qué tan cercana está de mi media aritmética. O sea, eso es lo que en teoría me quiere aclarar las medidas de dispersión, ¿sí? Entonces, aquí cito algunas principales medidas de dispersión, ¿sí? Cuando hablamos de dispersión, tenemos que hacernos la idea de que son datos dentro de una, puede ser dentro de una tabla o puede ser datos no agrupados también, que pueden estar distantes unos de los otros, ¿sí? Puede ser un cierto grupo puede estar en el centro y otro pueden estar más distantes, ¿sí? A eso me refiero cuando hablo de medidas, y generalmente pueden ser variables, ¿sí? En su mayoría son variables de estudio, para nuestro caso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas principales medidas de dispersión? Son las que nos citan aquí a continuación. La primera es la amplitud de rango, que ustedes ya conocen, que es simplemente restar el mayor del menor, ¿sí? O sea, es una de las medidas de dispersión, ¿sí? En ella se mide también la variabilidad. Por ejemplo, si yo tengo un número de variables en un conjunto demasiado disperso, entonces la amplitud del rango me ayuda a saber qué tan distantes están. ¿Sí? A mayor cantidad en el rango, mayor distante esté. ¿Sí? O sea, esa cuestión de hallar la amplitud de rango también me define de alguna manera la variabilidad de los datos encontrados, ¿sí? Luego tenemos las desviaciones estándar, ¿sí? Que se representa con la S. Luego tenemos la varianza, que se representa con la S elevado al cuadrado. Luego tenemos el coeficiente de variación y el coeficiente de Pearson. Bueno, la variación media es la medida poco utilizada actualmente, razón por la cual solo se estudiará el cálculo de las propiedades y aplicación de, o sea, ¿qué es lo que vamos a estudiar? El rango, la amplitud y la desviación estándar, también llamado, en algunos casos, desviación típica, ¿sí? Entonces nos vamos a entrar a ahondar en la desviación media, ¿sí? Sí vamos a estudiar el rango, la amplitud y la desviación estándar típica, gente, ¿sí? Ya que la desviación media no es muy utilizada actualmente. Entonces, en teoría, estos serían las principales medidas de dispersión de una variable o de unos datos que pueden estar agrupados o no agrupados, ¿sí? El cálculo de las medidas de dispersión. Ahora vamos a cómo se calculan estas medidas de dispersión. Son también muy parecidas las fórmulas a las fórmulas que utilizamos en la clase pasada, ¿sí? Les insto a que utilicen o que realicen su formulario de manera que ustedes también tengan diferenciadas las fórmulas, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera se calcula la medida de dispersión? Una de las medidas es la amplitud o el rango, ¿sí? ¿Qué es el rango? Aquí no describe claramente. Se define simplemente como el intervalo entre los puntos más altos y los puntos más bajos. El rango es la
medida general de extensión o dispersión y se calcula cuando queremos hacer una comparación aproximada de dos o más grupos. En cuanto a la variabilidad, la amplitud solo se toma en cuenta los extremos, ¿sí?, de la serie de los puntajes y no es confiable si n sería la cantidad de números encontrados es pequeña o cuando hay grandes huecos en el caso de que haya muchas frecuencias en cero, ¿sí? En las distribuciones de frecuencia, cuando hablamos de esto, es que cuando las cantidades de números ordenados son muy pocos o la población es muy pequeña y en donde la frecuencia hay varios números que no se hallan dentro del número total, ¿verdad? Dentro de los grupos de números o variables sujetos a ser observados y no están esos números o esas variables, entonces f, la frecuencia vendría a ser 0 y cuando hay mucho de 0, entonces significa que no nos es útil la amplitud de rango. Eso hace a modo de aclaración. Pero ustedes ya saben, en teoría, la clase pasada ya lo mencionamos, que el rango es el valor mayor menos el valor menor, ¿sí? Dentro de un conjunto de datos encontrados, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí vamos al ejemplo. Aquí me da un ejemplo bien concreto en el cual me menciona: encuentra el rango del número de computadoras producidas en las plantas de Florida y de Tucson. Bueno, entonces nosotros, ¿qué es lo que realizamos? Este es el conjunto total de computadoras que son producidas en la planta, aquí me menciona que es Florida, ¿sí? Entonces yo observo en la parte de abajo, ¿sí? Aquí tienen las imágenes de cada computadora, ¿sí? Y aquí abajo tiene unas unidades de medida, ¿sí? Que son 48, 49, 50, 51 y 52. Entonces, a simple aplicación de fórmula, el rango sería para Florida, aquí me da que el número mayor, en este caso 52, menos el número menor que es 48. En total, entonces ahí da una resta y me sale como resultado 4. 4 sería mi rango, ¿sí? Este es en el ejemplo de Florida. Después nos encontramos con el ejemplo de Tucson. Aquí también ya tenemos un número más amplio. Si se fijaron, la amplitud es mucho más y están, si se fijan en las imágenes, están más dispersadas las computadoras, ¿sí? A diferencia de Florida, que estaban más unidos, ¿sí? Aquí están más dispersos, entonces si se fijan hay una mayor cantidad de números de medición, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular? De la misma manera, simplemente voy a aplicar la fórmula del mayor de los valores menos el menor de los valores. Y allí tengo lo que es, o hallo lo que es la amplitud o rango, que en este caso vendría a ser 20. ¿De dónde saqué estos dos números? Si ustedes se fijan aquí en la escala, tenemos que el menor número es 40, en donde inicia, si lo ordeno, lógicamente lo tengo que ordenar siempre, me hallo en que el 40 es el menor número y el 60 es el mayor número. Entonces, ¿qué hago? Se resta el mayor menos el menor y allí hallo lo que es el valor del rango. Entonces 60 menos 40, punteo de que es 20 mi rango o mi amplitud. Bueno. ¿Cuál es la conclusión de este cálculo? Si se fijan, hay una dispersión muy diferente de el ejemplo 1 de Florida en comparación del ejemplo 2 de Tucson. Hay más dispersión en Tucson. ¿Y a qué concluimos en este caso?
número uno, que hay menos dispersión en la producción diaria de Florida que en la planta de Tucson, como ya lo habíamos mencionado, porque el rango es de 20 computadoras. Si se fijaron, la amplitud aquí es 4 nada más, o rango es 4 nada más, y aquí es 20. Entonces sabemos por lógica que la dispersión es mayor entonces en Tucson que en Florida. Luego, en el punto número 2 de conclusión, tenemos que la producción está más estrechamente agrupada, alrededor de 50 en la planta de Florida. 50 computadoras. Es un promedio más representativo que la media de 50 computadoras de la planta de Tucson. O sea que, ¿qué significa eso? Si tomamos aquí, vemos la media, vamos a decir que 50 es un número que puede representar más al ejemplo 1, que es de Florida, que es representar al grupo 2 o a la empresa 2, que es Tucson, porque aquí está más dispersa todas las variables. Entonces 50 no es un número representativo y es más representativo para el ejemplo 1, que es de Florida. Eso es lo que me señala aquí en la segunda conclusión. Luego hablamos de ventajas. Es fácil calcular si es comúnmente usado como una medida de burda, dice, para la eficacidad de la variabilidad. Es comprensible para cualquier persona, aun cuando no conozca la estadística. O sea que el rango entonces es bastante simple, ¿sí?, de comprender y bastante sencillo. Entonces, a eso me da el cálculo, ¿sí? Bueno, vamos al siguiente concepto que ustedes después van a aplicar en sus ejercicios. Aquí tenemos otro concepto, otra unidad de medida de dispersión que se denomina desviación estándar. Voy a agrandar un poco aquí. No estoy poniendo a modo de presentación. Ahí. Voy a poner a modo de presentación. Bueno. Desviación estándar. ¿Qué se entiende por desviación estándar? ¿Qué es la desviación primeramente? La desviación es la diferencia que se observa entre el valor de la variable y la media aritmética. O sea que cuando yo voy a calcular desviación estándar, siempre tengo que calcular primero la media aritmética. Por eso es que damos primero medidas de tendencia central y luego damos lo que son de dispersión, ¿sí? Entonces, necesariamente para yo hallar la desviación estándar, tengo que tener o tengo que calcular primero la media aritmética, ¿sí? La desviación estándar, ¿qué vendría a ser? La típica, la que vamos a estudiar dentro de esta materia, es el índice de variabilidad más estable y suele emplearse en el valor experimental, labor experimental. ¿Qué significa eso? Que es utilizado mucho para las investigaciones y en los estudios de investigación, ¿sí? Entonces, la S, si ustedes se fijan aquí, la S se calcula utilizando siempre la media aritmética como medida de centralización. O sea que la S es lo que vendría a representar a la desviación estándar. Entonces, S es su simbología. ¿Qué representa la S? Representa la desviación estándar. Y aquí me dice que necesariamente siempre voy a tener que calcular primero la media aritmética para que pueda yo calcular la desviación estándar. Aquí me da un ejemplo y me da un ejemplo de números. Aquí hay números no agrupados, ¿sí? Hay 3, en total 3. Cada una tiene una media de 7, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sé que cada una tenga una media de 7? Es que simplemente tengo que sumar los datos centrales y dividirlo en 2 para saberlo. Aquí en este caso, por ejemplo, 0 más 14 me da 14, digo 2, siempre me va a dar 7. De la misma manera,
Aquí también 6 más 8 siempre me va a dar, dividido 2 me va a dar 7. Y de la misma manera en el siguiente ejemplo, 6 más 8 dividido 2 siempre me va a dar 7. Entonces en todos los casos tiene una media de 7. Y aquí me da la desviación estándar, las opciones de cada desviación estándar de cada grupo, ¿sí? Entonces, para el primer grupo sería 0,808, para el segundo grupo sería 5,77 y para el tercer grupo va a ser 1,15. Ahora voy a mostrar cómo es que podemos calcular esto a partir del siguiente ejemplo, ¿sí? ¿Cómo es que se calcula? El cálculo de las desviaciones estándar típicos, o sea, de las típicas, para los datos que no están agrupados, gente, ¿sí? Háganse siempre esa diferenciación. Datos agrupados es una fórmula, datos no agrupados es otra fórmula, ¿sí? Para datos no agrupados es lo que ahora voy a explicar, ¿sí? Para calcular la desviación estándar típica es preciso determinar previamente las desviaciones de los puntajes o valores observados con relación a la media aritmética. Estas desviaciones son diferencias de cada puntaje con respecto a la media y se simboliza por, si ustedes se fijan aquí, tenemos una D que significa desviación y aquí es la X, como ustedes recordarán, es la marca de la clase menos la desviación que vendría a ser la media aritmética, ¿sí? Entonces, para poder yo hallar desviación, siempre voy a calcular media aritmética. Entonces, tengo la marca de la clase menos la media aritmética para hallar la desviación, ¿sí? Entonces, a partir de esta fórmula, ¿cómo podemos ejemplificar esto? Aquí tenemos los datos dados, ¿sí? Del 52 al 70. Están distribuidos. Entonces, ¿cómo yo aplico? Se fijan, primero voy a calcular la media, ¿sí? ¿Cómo calculo la media? Esta fórmula nosotros ya lo habíamos desarrollado en la clase pasada, ¿sí? Entonces, la media aritmética, aplicamos una fórmula de los datos no agrupados, sumamos todos los puntajes y dividimos por n, en este caso es 8. ¿Sí? Para este caso son 8, porque si contamos cada uno, vamos a fijarnos, darnos cuenta que hay 8 números. Entonces, ¿qué es lo que se hace para calcular la media? Simplemente se suman todos los datos observados y se divide por el mismo número de datos encontrados, que sería 8. ¿Sí? Entonces sumamos todo esto, lo dividimos por 8 y allí hallamos que tenemos 60 como media. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo la media, recién puedo hallar la desviación estándar. ¿Sí? Una vez calculamos las desviaciones en los puntajes con relación a la media aritmética calculada anteriormente. Ya tenemos que es 60, ¿sí? Y posteriormente elevamos al cuadrado. O sea, ¿qué sería entonces lo que voy a hacer? Para calcular desviación estándar, tengo la siguiente ecuación, ¿sí? La sumatoria de cada dato observado vendría a ser la X menos su media, ¿sí? Elevado al cuadrado, es lo que voy a tener que sumar todo para poder hallar después mi desviación estándar al cuadrado recién, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a poner cada número, sería en este caso 52, y voy a ir restando la media que hallé. Recuerdan que era 60 la media que hallé, ¿sí? Entonces, a cada número, si se fijaron, en cada paréntesis, le vamos a ir restando 60, que es la media aritmética. Todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Sería 52, que es el primer término de los datos observados, menos 60, que es la media aritmética que acabamos de hallar,
en paréntesis elevado al cuadrado, más el siguiente número, que es 50 menos 60 elevado al cuadrado, más, tenemos el siguiente número, 56 menos 60 elevado al cuadrado, más el siguiente número tenemos 68. 68 menos su media, que es 60 elevado al cuadrado, más 65, que es el siguiente número, 65 menos 60, que es la media, elevado al cuadrado, más 62 menos, aquí tiene que ser 60, ¿sí? Tiene que ser 60 elevado al cuadrado, más 57 menos 60 y más 70 menos 60. O sea, todo tiene que ser menos la media aritmética. Una vez que tengo todo esto, lo elevo al cuadrado, lo sumo. Lo resto primeramente lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Lo elevo al cuadrado y luego lo sumo, ¿sí? Una vez que sumo todo esto, lo divido por la cantidad de números que hay dentro de mi conjunto de números. En este caso hay 8 números, entonces por eso es dividido 8, ¿sí? Una vez que hallé todo esto, lo pueden cargar en la calculadora. Aquí hay, este tiene que ser 60, voy a corregir, ¿sí? Este tiene que ser 60 porque siempre va a ser la misma media que ya habíamos hallado, ¿sí? Entonces, una vez que tengo calculado esto, surgió que mi resultado es 47,75. Luego, ¿qué hago? Atendiendo que mi desviación, mi cálculo de desviación estándar es al cuadrado y yo lo que quiero es solamente hallar desviación, entonces, ¿qué es lo que se hace? Simplemente este elevado a la potencia va a pasar al otro miembro de manera en raíz, ¿sí? Entonces, lo que está al cuadrado pasa como raíz y allí se hace el cálculo de la raíz de 47,75 y allí tenemos que el resultado es 6,91, ¿sí? Entonces, de esta manera, y esta es la fórmula en la cual nosotros podemos hallar lo que son las desviaciones estándares respectivas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta es la fórmula para los no agrupados, ¿sí? Los datos típicos no agrupados. Y aquí también tenemos un cálculo que es también de la desviación estándar, pero hallando ya con una desviación elevado al cuadrado. En este caso, esta fórmula se utiliza cuando ya me da la desviación. En este caso, por ejemplo, no tenemos la desviación, la tenemos que hallar. Entonces, una vez que la hallamos, recién podemos hallar la siguiente fórmula, ¿sí? Pero en este caso es cuando no contamos con la desviación estándar. Aquí sí ya podemos contar con lo que es la desviación elevado al cuadrado, ¿sí? En este caso, ¿a qué lado está la desviación? ¿A qué fórmula sería esta? La marca de la clase menos la media aritmética elevado al cuadrado, ¿sí? Esto también lo podemos realizar primero y luego dividirlo entre el número de datos observados, ¿sí? O sea, esto va a depender mucho de cómo se le plantea la situación, pero en general esta fórmula la que vamos a utilizar más, que es la fórmula de cálculo de la desviación, ¿sí? Para datos que no están agrupados. Luego tenemos el cálculo ya para los datos agrupados, ¿sí? Esto era para los datos no agrupados en el ejemplo.
Ahora vamos a los datos que están agrupados en tablas, ¿sí? Que es un poco más diferente el cálculo. El procedimiento es idéntico al que se aplica en ítems no agrupados, con la excepción de que además de elevar al cuadrado la d, a cada punto medio de la media multiplicamos cada una de las desviaciones al cuadrado por la frecuencia que representa. Bueno, esto aquí lo voy a directamente explicar en un ejemplo, ¿sí? Entonces, voy a ir al ejemplo para que ustedes comprendan mejor, que va a ser en otra planilla. Voy a compartir un ratito la planilla de los datos agrupados de manera que ustedes me sigan de cómo se realiza el cálculo en sí. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tenemos la siguiente tabla. O sea, el ejercitario nos puede presentar los datos no agrupados y es más fácil aplicar la fórmula. En este caso, nos presenta una tabla en donde nosotros tenemos que calcular lo que es la desviación al cuadrado y la frecuencia por la desviación al cuadrado. Si ustedes se fijan aquí dentro de la tabla tenemos los intervalos que ya se nos da, ¿sí? Están todos los intervalos, está toda la frecuencia calculada, está toda la marca de la clase calculada, está la frecuencia por la marca de la clase, y aquí lo que nos pide es hallar la desviación, ¿sí? Y hallar la desviación al cuadrado y frecuencia por la desviación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primeramente, para poder yo hallar la desviación, tengo que calcular primero la media. Y recuerdan que la media que voy a utilizar, eso aclaro también, la fórmula que voy a utilizar es para datos agrupados de la media. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo datos agrupados. Entonces, la fórmula de la media también tiene que ser de datos agrupados. Una vez que tengo esta fórmula, que es la suma de la frecuencia por la marca de clase, que vendría a ser frecuencia por marca de clase. Aquí está. Y es esta sumatoria, ¿sí? 8.543. Es eso lo que voy a dividir por el total de la frecuencia o de los datos observados, ¿sí? Aquí tengo los totales de datos observados. Entonces, tengo el total de la frecuencia por la marca de clase y lo voy a dividir por el total de los números hallados. De allí tengo lo que es, ¿qué es lo que saqué aquí? ¿Qué es lo que calculé? Calculé la media aritmética para datos agrupados, ¿sí? Entonces, es esta media aritmética la que voy a utilizar para calcular todas las desviaciones que voy hallando en los distintos intervalos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que voy a realizarlo? Primeramente, me guío por la fórmula. Si se fijan, esta fórmula de la desviación me marca que tengo que restar la marca de la clase, que es 142, ¿sí? Restarle la media, ¿sí? La media de los datos agrupados que yo había hallado aquí, que es 170,86. Entonces, es eso lo que voy a restarle, 170,86, ¿sí? Este cálculo voy a tener que realizarlo y allí me va a salir un total de, ¿cuánto sale en la resta? Me va a salir un total de, a ver... 98,8. 98,8. No, 28.84. Menos. 28,80. 84, 94, 94. 84. 84. Pero es menos. Es negativo. Sí, me va a salir negativo. Es correcto. Y de la misma manera, para el siguiente cálculo, ¿cómo voy a calcular esto?
De la misma manera. Voy a utilizar, aquí tengo la marca de la clase del siguiente intervalo que es 48, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? El mismo procedimiento. Voy a tomar esa marca de clase y voy a restarlo por la media que calculé, que es 170,86. O sea, voy a hacer el mismo cálculo. 170,86. Este cálculo es lo que voy a realizar y aquí también voy a poner el resultado de esa multiplicación. ¿Cuánto es? Menos El resultado 22, de esa resta, quiero decir. menos 22.86. ¿Coma 96? Menos Menos 22,96. 22.86. 86. Profe, ¿viste ese que hiciste Bueno. primerito? ¿Sí? Que es el que es 28,84, a mí me sale como 86. Sí, A mí 86. también, profe. ¿Coma El 87? primerito, el de arriba, sí, ese. A mí me sale coma 142 menos 170,86 es. Sí, Como 86, sí, ese correcto. mismo. ¿Y el siguiente? 148 Sí, ese sí me sale menos así. profe. 1.70.86. A ver, 22,86. Sí, ¿Confirma? sí. Bueno, aquí ya voy calculando mi desviación, ¿sí? Ahí también sale negativo, ¿sí? El siguiente es 52 menos otra vez mi fórmula de media, que es 170,86. Y allí hago el cálculo respectivo. 152 menos 170,86. Y ahí me sale negativo 18,96. Bueno. Siguiente. De la misma manera, aquí la marca de la clase tengo 157 y le voy a restar la media que es 170,86. Y ahí voy desarrollando. Entonces 57 menos 170,86 es igual a, y ahí voy a resultar de que me sale el mismo monto. 13,86. A ver un poco. 157 menos 170,86. 13,86. 13,86. Después tengo 162 de marca de clase, voy a restarle de la misma manera mi fórmula de media y voy a obtener 162 en este caso menos 170,86 es igual a, y allí voy a tener mi total que es 162 menos 170,86, allí tengo 8,86. 8,86. Bueno, ¿sí? En ese el segundo, pero no tiene que ser 47 menos 170. No. ¿Cuál? Ah, 47. Recuerden, No. estamos utilizando aquí los valores. Acá voy a marcar. Estos son los valores de la marca de la clase que estamos utilizando. ¿Sí? Entonces, estos valores es lo que yo estoy restándole a cada uno de estos valores esta media que lo hallé a partir de la división entre el total de la frecuencia por la marca de la clase dividido el total de los datos observados en la frecuencia, así que es 8.543 dividido 50. De allí obtuve la media según la fórmula de los datos agrupados, que es 170,86. Y es eso lo que le estoy restando a cada uno de las marcas de la clase, a cada uno le voy restando esto. Una vez que ustedes finiquitan, aquí terminan, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Es
este valor hallado, que está negativo, lo van a elevar al cuadrado y allí van a hallar el valor de eso elevado al cuadrado. Sería, en este caso, pasando al siguiente, sería menos 28,86. Esto lo van a elevar al cuadrado. Entonces, eso me tiene que salir un resultado aquí. ¿Cuánto es elevado al cuadrado? Esto. 28 sería, abren paréntesis, menos 28.86, cierran paréntesis, elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? 8, 38,70 redondeado. Aquí tiene ese 96. ¿Sí? ¿Sale? Acá tiene ese 96. Sale 838,70. Sería lo que hallamos como desviación estándar del siguiente cálculo, lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos paréntesis en nuestra calculadora, menos 28.96 elevado al cuadrado. Eso. Cierro paréntesis, lo elevan al cuadrado y me sale 838,70 redondeado. Es como a 68,16, entonces lo redondeamos a 70. Entonces voy a copiar acá este cuadrado, acá que está, para que entiendan mejor. Acá. A ver un poco. Y allí, 838,70. ¿Sí? ¿Me confirman eso si le sale así también? Esto, lo que yo hallé aquí, voy a elevarlo al cuadrado, ¿sí? Y es eso en realidad el valor de mi desviación estándar al cuadrado, ¿sí? Una vez que yo tengo este dato de la desviación estándar al cuadrado, entonces puedo realizar el siguiente cálculo, que es simplemente multiplicar este valor, el valor que yo hallé de la desviación estándar al cuadrado, por la frecuencia, que es f, ¿sí? Por f de frecuencia. Sería estas la frecuencia, ¿sí? Que voy a marcar en verde, ¿sí? Entonces, las de verde van a multiplicar a la desviación al cuadrado. En este caso, por ejemplo, es 1 por 838,70 que me había salido en mi cálculo, entonces va a ser el mismo, sería 838,70. Y de la misma manera aquí, en este caso, por ejemplo, puedo realizar también ese cálculo que es menos 22,86, ¿sí? Elevado al cuadrado, ¿sí? Y allí hallo el valor que vendría a ser, en mi calculadora, abro paréntesis, menos 22.86, cierro paréntesis, elevo al cuadrado y allí me tiene que salir 522,57. ¿Puede ser? ¿Me siguen hasta allí? 522,57. Ese es el resultado que me sale aquí. ¿Está correcto? ¿Me confirman? Profe, Sí, profe. deseando. ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué pasó? Bueno, a partir de allí, sí, 22,8. a partir de allí, de este 522.7, ¿sí? Bueno, redondeado 58. Bueno, Sí. siendo así, entonces esto, D por F, me dice mi fórmula. Entonces, la D que hallé al cuadrado, que es mi desviación elevada al cuadrado, voy a multiplicar por la frecuencia, porque mi fórmula me dice frecuencia por
desviación estándar al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Simplemente multiplico 522,58 por, en este caso, ¿cuál va a ser mi frecuencia? Es 3. Si me siguen aquí, 3. Entonces, 522,58 por 3 va a ser. Entonces, allí hago el cálculo. 522,58 por, ¿cuál es? 3. Por 3. Allí, 1567,74. 4. Sí. 1567,74. Bueno, allí ya Profe. hallé también. ¿Sí? Viste que la fórmula dice elevado al cuadrado, eso no se aplica. Y este es elevado al cuadrado. Ah, no, sí, ya entiendo. Había malentendido nomás eso. Ya entendí. Aquí primero elevamos al cuadrado y después hacemos la multiplicación. Último. Es que como había visto f por d al cuadrado, pensé que se volvía a elevar al cuadrado el resultado. No. Aquí es multiplicar. El que se eleva al cuadrado es esta d que está aquí, gente. Esta d que está, esto es lo que se eleva al cuadrado, voy a multiplicar por f. Aquí está la f y voy multiplicando esta d al cuadrado por las f's, ¿sí? En este caso, por ejemplo, a ver, el 522,58 lo multipliqué por 3, ¿sí? Aquí, por 3. Y allí hallé lo que es f por d al cuadrado. El d al cuadrado se halla primero y después se multiplica por la f, ¿sí? Bueno, el siguiente cálculo, de la misma manera, voy a elevar al cuadrado, abro paréntesis, que va a ser negativo 18,96. Y eso lo elevo al cuadrado, ¿sí? Entonces, es igual a, y ahí hago el cálculo. Mi calculadora, abro paréntesis, menos 18,96 elevado al cuadrado, y allí me sale positivo 359,48, ¿sí? 359,48. Y esto lo multiplico por la frecuencia de este intervalo, ¿sí? Aquí tengo su frecuencia que es 2. Entonces, 359,48 por 2, ¿sí? Entonces puedo hacer aquí el cálculo si lo prefieren así. 359 para saber de dónde salió por lo que es 2. Mi frecuencia que es 2. Y allí hallo entonces que mi f por d va a ser 718,96, puedo redondear a 719, ¿sí? Entonces allí sé que esta f se multiplica por la d elevado al cuadrado, entonces allí hallo mi f por d. Y así sucesivamente van a desarrollar todo el cálculo de la desviación estándar, desviación elevado al cuadrado y la frecuencia por la desviación elevado al cuadrado. Ese es el cálculo que simplemente se realiza para hallar las frecuencias y los datos que están dentro de una tabla, ¿sí? O sea, son estos cálculos nada más lo que ustedes van a realizar. Entonces, en el ejercitario que yo le voy a dejar ahora, que son tres puntitos nada más y son 3 ejercitarios nomás, así que no le va a tomar demasiado tiempo. A ver un poco. Hoy hay un poco de inestabilidad en el internet, sí, va y viene, no sé si me escucharon bien algunos, ¿sí?
aquí yo voy a compartir primeramente la guía, ¿verdad? De trabajo, que son 3 puntitos, son tres ejercicios nada más, lo que tienen que desarrollar, ¿sí? Y aquí en la guía, si me siguen en la guía. Consulta, profe. Sí. No está habilitada para marcar asistencia en la plataforma. Voy a habilitar ahora mismo entonces para que puedan marcarlo. Simplemente le voy a dejar la indicaciones de la tarea y ya les habilito para que marquen, ¿sí? Aquí Gracias, profe. la tarea es un caso práctico de medida de tendencia de dispersión, ¿sí? Entonces, van a tener... ¿En qué va a consistir esto? Va a consistir simplemente en 3 ejercicios de solamente lo que hoy pudimos compartir. A ver un poco. Voy a buscar mi guía. No es esto. Voy a buscar mi guía un ratito. Ahí está. Bueno, esto ya está en la plataforma, gente. Si ustedes están en la plataforma, pueden descargar ya. Bueno. Voy a compartir nuevamente, entonces. Aquí está. Ahí está. Esta es la guía. Son 3 ejercicios nada más y son cálculos de el rango de estos números que no están agrupados, ¿sí? De la misma forma, aquí son datos no agrupados y solamente pide calcular las medidas de tendencia centrales, que sería moda, mediana y media aritmética. Y calcular la desviación típica, ¿sí? Que es por los datos no agrupados, todos datos no agrupados. Y aquí, en el ejercicio 3, sí van a tener que hacer el cálculo de la tabla. Ustedes van a terminar la tabla. ¿Y qué van a calcular aquí? Van a calcular la media, la mediana, la moda y la desviación típica. A modo de reforzar también la clase pasada, ¿sí? Entonces, este ejercitario tiene 3 puntos y tienen tiempo hasta el 18/11 para presentar ese trabajo, ¿sí? Cualquier duda, entonces, yo voy a seguir en la plataforma. Ahora voy a habilitar para que ustedes puedan tener asistencia también, gente. A ver un poco, voy a entrar aquí. Nadie pudo marcar, ¿verdad? No, profe. No, profe. No. Es el 2, ok. Voy a permitir entonces para que marquen. Recuerden, gente, que asistencia solamente se puede marcar cuando es horario de la clase, ¿sí? Uno es eso. Porque obviamente si no estoy, si no es en hora de clase, ¿cómo voy a marcar asistencia? Eso es por lógica luego, ¿verdad? Que fuera de la hora no permite marcar, ¿sí? Y esto voy a dejar abierto hasta las 22 horas de hoy. Y lo voy a fijar desde 18 de hoy, entonces aunque ya pasó, igual allí para que ustedes puedan permitir, ustedes puedan marcar su respectiva asistencia del día de hoy. Entonces, allí en el tiempo marcado, entonces de la fecha 2, entonces van a poder marcar su respectiva asistencia, gente. Si no tienen ninguna otra duda, y si de repente hubiesen dudas durante este lapso de tiempo de horario de clase, entonces me pueden escribir al foro que está allí. Voy a responder en el tiempo que me sea posible, ¿sí? Entonces cierro esta sesión ya que tenemos otra materia siguiente a esta. Entonces cualquier duda, vamos a seguir en contacto, gente. Si no hay ninguna otra consulta, entonces voy a ir cerrando y por favor me dejan sus nombres en el chat para saber quiénes son los que asistieron en el chat, ¿sí? En la clase SOM,
¿Sí? Bueno, siendo así, doy por culminada esta sesión. Seguimos en contacto por el foro, ¿sí? Sí, profesora, muchas gracias. Dale, profe, Muchas gracias a chao. ustedes.